el pudiera ser, hoy es cena del Señor, usted sabe, ¿verdad? O la mesa del Señor. Usted sabe de que cuando venimos, nosotros estamos en muchas ocasiones, voy a usar un término un poquito, tal vez un poquito fuerte, pero a veces estamos rutinizados, ¿verdad, hermano? Allá en la cena del Señor, en la mesa del Señor, va. Venimos, nos pasan el pedacito de pan, nos pasan la copa. Qué bendición, gloria a Dios. Cumplimos y nos fuimos, ¿verdad? Pero realmente la cena del Señor no debiera de ser eso. En el pasaje que estamos leyendo, le voy a resumir por el tiempo. En el pasaje que leímos, si usted lo lee, no lo se va a poner a leerlo ahorita. Usted se recuerda de que el Señor había multiplicado el pan. Había multiplicado y de 5 panes y 2 peces le había dado de comer a 5,000. Posiblemente eran 12,000 porque dicen que eran 5,000 solo varones. Y entonces la gente feliz, ¿verdad, hermano? Con el Señor. Hay pan gratis. Y entonces el Señor hace el milagro y los bendice. Y entonces el Señor pasa a otro lado. Y entonces en ese momento lo empiezan a buscar. Y las multitudes también, Él pasa al otro lado del mar y las multitudes lo siguen, del lago. Y las multitudes lo siguen y lo siguen porque pues Él da pan milagroso. Y van, entonces el Señor, solo estoy tratando de resumirles el diálogo. El Señor les dice, cuando van a Él, les dice: ustedes me buscan. Y son palabras de la Biblia. Ustedes me buscan porque les di de comer pan y se hartaron, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Entonces, y los introduce a una conversación difícil para nosotros. Porque entonces empieza a hablar, y para ellos, empieza a hablar de sí mismo y empieza a hablar de que deben de comérselo a Él. ¿Así? Eso, pues ya nosotros de tanto leer la Biblia estamos acostumbrados y ya asociamos más o menos el fondo espiritual. Pero en el tiempo antiguo, en el tiempo en el cual Jesucristo está hablando, la idea no era una idea tan extraña como lo es para nosotros. Porque nosotros pudiéramos decir canibalismo, ¿verdad? Comerse a alguien y tomarse la sangre es canibalismo. Con razón se ofendieron. Pero el punto no tiene que ver con eso, sino que en el mundo antiguo, cuando hablo del mundo antiguo hablo de ese tiempo, las religiones diversas, incluidas las religiones paganas, tenían muy asociada la idea de los sacrificios. En los templos paganos, los que pues tenían su Dios, cualquiera que fuera, estaban, ellos cómo vivían su religión. Miren, en aquellos tiempos cómo vivían la gente de la religión. Recuérdese de que no tenían lectura, porque muchos no leían. Y no solo no tenían lectura, sino no tenían acceso a escritos sagrados. No estaban organizados. Entonces ellos vivían su religión más que todo asociada a misterios, a actitudes de misterio. Y entonces en aquellos tiempos alguien de X religión con X Dios llevaban, era lo común, era una idea común cuando Cristo está hablando, llevaban una ofrenda, pongamos un cordero, llevaban un cordero a su Dios. No estoy hablando del Dios de Israel, sino del cordero a su Dios. Y entonces la costumbre era de que pues lo recibía el sacerdote de esa religión, lo recibía y lo sacrificaba también al Dios en el templo de ese Dios y lo quemaba, pero no lo quemaba totalmente. No lo quemaba totalmente, sino quemaba una pequeña parte. Quemaba una pequeña parte del sacrificio, de la ofrenda, y él tomaba una parte de la carne del sacrificio, se quemaba una parte y el resto, digamos que fuera un cordero, se lo daban al que había llevado la ofrenda, para que en el templo pagano él con su familia o con sus amigos celebrara pues una fiesta comiéndoselo.
Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Que el que había llevado la ofrenda, la creencia antigua en ese tiempo era de que cuando estaban presentando la ofrenda, el Dios entraba en la carne o en la comida. Y que cuando ya les daban la porción a ellos, ellos al comerse la carne le estaban tomando la naturaleza y al espíritu de su Dios y entraba en ellos. Entonces ellos creían que una vez, y lo hacían emocionados y exaltados, porque entonces Dios estaba pasando a ellos. Eso creían, y seguramente eran espíritus, ¿verdad? Pero eso creían ellos. Entonces se comían a Dios y en ese momento ellos salían saturados. Incluso hay escritos de los poemas de que ellos dejaron de ese momento que para ellos era tan sublime, en el cual le decían a su Dios: alimenta mi mente, alimenta mi corazón y alimenta todo mi ser, porque literalmente están comiéndolo. Entonces ellos, que cuando ya se iban, ellos iban seguros de que Dios había pasado a ser parte de su vida. Eso era la costumbre de ese tiempo. Entonces cuando Jesucristo, aquí el conflicto, cuando Jesucristo da estas palabras, no tiene que ver tanto con la idea del canibalismo, porque ellos tenían una ya más o menos una serie de ideas de qué era lo que sucedía. No tenía que ver con que ellos se ofendieran, que él hablara de una cruda realidad, sino de que él estaba hablando de que él era Dios. Ese fue el conflicto. Ahora, el mensaje de Jesucristo aquí es bien claro, porque está refiriéndose a la cena del Señor. Nosotros pudiéramos, mi hermano, por eso les digo a veces nosotros la cena del Señor, y le digo nosotros porque nos pasa, a veces la agarramos un poco rutinizada, ¿verdad, hermano? Ay, sí, ayer fue cena del Señor. Bueno, la próxima. Bueno, un día de estos va. Y yo venimos y tomamos la cena, pero seamos sinceros. Ay, ve que a veces nos vamos y da igual el lunes después de la Santa Cena que el lunes anterior o el lunes siguiente. No hay cambio. No hay mayor trascendencia. ¿Por qué? No porque falle la cena, es por cómo nosotros la tomamos y qué fe aplicamos. Es por lo que nosotros creemos que estamos haciendo. La cena del Señor en uno va a ser un efecto y en el otro va a ser un efecto diferente. Aquí puede entrar gente que ni creyente es, se toma el pedacito de pan y el vino y le da igual, ¿verdad? Ahí están regalando panito y sí, lo puede tomar así. Como el digo, aquel ebrio ofensivo, hasta boquita ponen, va, porque como entró a una iglesia a tomarse una copa de vino, así puede ser tomada por uno y no le hace ningún efecto. Entonces Jesucristo empieza aquí, usemos el término, los introduce de una cosa tan de una necesidad material a una pertinente y absoluta necesidad espiritual. ¿Ustedes me están siguiendo? Voy a ponerlo. ¿Ustedes me están siguiendo? Porque se hartaron de pan, va. Pero ¿saben una cosa? Si ustedes quieren vida, me van a tener que comer a mí, porque yo soy verdadera comida. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo esta porción de la palabra. La cosa se pone fuerte con Jesucristo. Es más, empezaron a escandalizarse. Verso después dice que después de que él habló esto, gente dijo: mejor no, ya no andemos con él. Y se retiraron. Caminaban con él, pero cuando él los llevó a este punto, entonces la cena del Señor, mire que la cena del Señor a veces nosotros los cristianos evangélicos, a pesar de que decimos que no tenemos tradiciones, tenemos un montón, hermano. Y no se las describo todas porque
va a caer de que va a decir, no, hermano, no, pero no sé quién dijo que tenía que ser. Mire, por ejemplo, la cena puramente por términos prácticos la hacemos a principio de mes. Primer domingo de cada mes, pero podía ser cualquier día o cualquier noche. La Biblia no lo dice. La tomamos una vez al mes, pero no la podía tomar cada 15 días, cada semana, yo no sé. La cena del Señor era más un momento, cuando si uno se mete bien en la escritura, era un momento más familiar, se tomaba en los hogares, porque fue Pascua que pasó a cena del Señor. Lo hacemos así pues porque así aprendimos y lo llevamos, pero realmente era algo más familiar. Y realmente la cena del Señor era con cena, sí era con comida. O sea, aparte del pan y de la copa, sí comían. O sea, no era pedacito de pan, era cena. Bueno, pero no entremos en esos detalles, entremos a las palabras de Jesucristo. Viene Jesucristo y les hace una abstracción, los mueve de allá. Mucha, miren, ustedes solo están en el pan, es lo de ustedes, vengan, me los traigo para acá. Y quiero decirles, esta es la realidad. Y leamos. Y les dice, porque mire, ve el verso 52. Dice, entonces los judíos contendían entre ellos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Usted sabe, ya lo habrá oído, porque usted es de los que oye radio también, va y ve tele cristiana. La Biblia dice, o sea, no la Biblia, sino que usted sabe que el término vida en el griego son dos palabras, ¿verdad? La vida biológica, que es la palabra griega bios, vida es bios. Vosotros, si no coméis mi carne, no era bios, y entonces está la vida biológica, pero está la vida espiritual. Vida espiritual. Y la vida espiritual es la palabra griega zoe. Yo no sé griego, pero por ahí tener diccionario medio lo alumbra uno. No significa que uno teniendo diccionario sabe griego ni hebreo. Simplemente medio lo ayuda a uno. Porque a veces nos ponemos como que somos los grandes letrados dominadores del griego y el hebreo. Hermano, no por tener un diccionario de inglés usted habla inglés, va. Ahí hable Dor, ya soy gringo. No, va, entonces no es así. Hay que estudiar. Bueno, el punto es que bios, vida, zoe, vida espiritual. Y Jesucristo está hablando de la vida zoe. Entonces Jesucristo lo que está diciendo es, si ustedes no participan de mi naturaleza en el misterio de la cena, tomando mi sangre y bebiendo mi carne, no van a tener vida. Sí van a vivir, pero no van a tener vida espiritual. Entonces sigamos leyendo rápidamente. Dice en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 25, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bueno, entonces, como usted sabe, le expliqué las ideas que tenían los antiguos. Los antiguos iban y comían. Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿saben una cosa? Les dice, es mi carne. Miren qué misterio va. Mi carne es verdadera comida. Ni siquiera la comida que ustedes se comen les da la vida. Soy yo. Yo soy la verdadera vida. Y la verdadera bebida no es la que se toman. La verdadera bebida es participar de mi sangre. Y entonces se establece, bueno, dejen puesto ese verso. Y entonces pasa este verso en el cual establece dos necesidades o principios. En ese verso están establecidos los principios de pertenencia y de permanencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante esto? Mire, hermano, uno puede ser evangélico y no tener mucha vida espiritual. El propósito del evangelio
al final no es mejorarnos un poco, no es educarnos. El propósito del evangelio es hacernos a la semejanza de Jesús. Se lo vuelvo a repetir, el propósito del evangelio no es que usted sea simpatizante y seguidor, es que usted sea como Jesús. Ese es el propósito del evangelio. No es que le guste o que le parezca, es que usted sea. Pues lo dice Efesios 4, que los ministerios quedaron para llevar a la iglesia hasta la estatura del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo. O sea, el evangelio no vino aquí para que algunos, no, el evangelio, el deseo del corazón de Dios es que cuando Él le vea a usted, lo vea viviendo como la vida de su Hijo Jesucristo. Está fuertecito hoy, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿por qué en el evangelio conocemos? Tal vez no está bien decirlo así, alguna, vamos a decir alguna para no marcar. ¿Por qué en el evangelio conocemos a alguna gente que a pesar de ser cristiana, sus vidas no son vidas parecidas a la de Cristo? ¿Por qué será? Porque no tienen la vida de Cristo. Son salvos pero no tienen la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estableció estos principios a través de la comunión con Él en la administración de la mesa, del misterio y de otras cosas. Pero dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces establece dos principios: el principio de pertenencia y el principio de permanencia. ¿Cuál es el principio de pertenencia? Si tú participas de esto, eres mío y yo soy tuyo. Como en la idea del mundo antiguo. En la idea del mundo antiguo, ¿sabe por qué se iba feliz la gente? Porque ellos creían que ya Dios, su Dios, iba en ellos. Esa es pertenencia. Nosotros venimos aquí, hermano, y realmente nosotros no accedemos, no venimos. Yo creo que nosotros venimos a la cena del Señor y no pensamos en eso. No pensamos que nos vamos a ir con Dios en nosotros, que Él va con nosotros, que al participar de la cena algo en Él, como lo pensaban los otros, ¿verdad? Que la carne que se comían, ya Dios, su Dios había penetrado en ella, y al comérsela ellos se iban a ir llenos de la vida de Dios. No, nosotros no pensamos así. A veces pensamos en la Santa Cena, venga y pida perdón, va, o venga y arréglese, o venga para que Dios lo bendiga. Pero no pensamos que la cena me haga más semejante a Jesucristo, que cuando yo me vaya sea más parecido a Jesús, que mis pensamientos, mis sentimientos y mi camino sea más semejante a Cristo. Porque le estoy diciendo que el propósito del evangelio no es que nosotros vivamos una religión y que medio ahí estemos medio pintados de cristianos, sino que la vida de Dios, de ese misterio está hablando Jesucristo. Dice, porque si la comes, yo voy a vivir en ti. Eso es lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, primero en mí permanece y yo en él. El principio de pertenencia es: me perteneces y yo te pertenezco a ti. Me perteneces y yo te pertenezco a ti. Hermano, hay días que uno, hermano, podría haber días que uno viene al culto, hermano, estuvo bonito, otra onda. Después que uno se va, vamos a almorzar a pollo, y ahí en la tarde uno ni se acuerda de qué fue lo que hablaron, predicaron. No cambió nada en uno, ¿va? A veces ni ha terminado el culto y ya está pensando uno que va a almorzar, ¿va usted? O sea, no salimos con más vida, porque nosotros deberíamos de entender y aplicar vida. Pero estamos hablando de vida, eso de vida espiritual. Más vida espiritual. 1, principio de pertenencia. 2, principio de permanencia. Este principio de permanencia Jesucristo lo explica más claramente más adelante. Acompáñenme ahora a Juan capítulo número 15, por favor, y de ahí regresamos aquí. Amén. Si está conmigo, hermano, si está conectado. Yo sé que es difícil, pero Jesucristo sabe que al rato, después de estarles hablándoles, miren, mucha,
No les dijo mucha, ¿va? Porque el Señor no hablaba así. Después de hablarles este misterio, dice que algunos dijeron: que es extremo el Señor, que exagerado, mejor retirémonos. Y el Señor les dijo: miren, y se fueron. Y les dijo, se volteó y les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Así. O sea, la palabra ha sido muy fuerte, había sido un desafío. O sea, les habló y los desafió a dejar que Él viva la vida de ellos. Nosotros queremos vivir nuestra vida, ¿va? Y que el Señor nos eche una mano. O queremos dejar que Él tome mi vida y viva. Esa es la dimensión del Evangelio, hermano. De eso está hablando. De eso está hablando. Entonces, el principio de permanencia, ya lo quitaron, ahí va. Permanece en mí. Ya tiene Juan 15 para que vea las bases del principio o la necesidad de permanencia. Mire pues, dice, está hablando de la vid, para que entendamos de qué está hablando. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama, digamos, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora mire el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, de lo que está hablando definitivamente es de los frutos espirituales, ¿verdad? Bueno, ¿de qué otros frutos va a estar hablando, verdad? Tienes que hablar. La Biblia es congruente con sí misma a través de toda la escritura. Tiene que estar, cuando él está refiriendo a qué tipo de frutos. Está hablando de acciones, para no ponernos tan místicos ni tan abstractos. Es que hay que llevar fruto, hermano. Acciones de vida, pues, así de claro. El que permanece en mí va a vivir como mi Hijo Jesucristo, porque separado de mí no puede actuar como cristiano. Así. Y si no permanece conmigo, no va a llevar fruto. Y por eso nosotros vemos muchos cristianos que no necesariamente anda mal, simplemente no tiene fruto. No lleva fruto, porque a pesar de que es cristiano, no tiene permanencia. Y al no tener permanencia, lo digo claro, si no tiene permanencia, no va a vivir, no va a poder vivir la vida cristiana. Mi hermano, la vida cristiana es un deleite, hermano. Yo sé que usted va a decir: hermano, es que viera las luchas que tiene uno de cristiano. Amén. Sí, pues, hay luchas, pues. Pero es un deleite la vida cristiana, no solo, porque la vida cristiana se vive por fe. Y no solo se vive por el hoy, sino se vive por la eternidad. Yo estaba pensando, es que estaba leyendo este verso, estaba leyendo la porción de esta palabra, y realmente le iba a predicar sobre la vida eterna, porque más adelante dice la vida eterna, ¿va? No, perdón, el Señor cuando le dice: ustedes también se quieren ir, ¿va? Y Pedro le dice: pues ¿y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces me sonó vida eterna. Solo déjenme compartirles esto. Me sonó vida eterna. Esa fue la respuesta de Pedro cuando les dijo: si quieren se van, mucha. No, así va, se lo estoy poniendo yo en versión actual. Si se quieren irse, o sea, el mensaje es: miren, muchachos, ¿usted cree que nosotros le hacemos falta al Señor, hermano? Ni idea tenemos nosotros, hermano. Ni idea. Ay, Dios, hermano. Nosotros somos lo que necesitamos a Dios. Entonces mire la respuesta de Pedro. Pedro responde y dice, no es el mensaje, le dice: pero ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora mire, vino eso a mi mente. ¿Por qué Pedro le habrá dicho eso? Mire, hermano, en el tiempo en que Pedro se lo dijo,
La vida no era tan fácil como la de ahora, hermano. La gente vivía una vida dura. Usted sabe de que, por ejemplo, había gente que vivía para ir a traer agua, porque el agua no llegaba a las casas intubada. ¿Sabía? ¿Sabía usted de que en ese tiempo no habían drenajes? Y si a los patojos de hoy les molesta sacar la basura, ¿sabe usted que en ese tiempo la gente tenía vasijas para hacer sus necesidades que ponía debajo de la cama? Y que a la mañana siguiente las tenía que sacar todos los días. Todavía no había el sistema de pozos. Cuando la Biblia habla de vasos, de vasijas de deshonra, está hablando de eso. De los vasos de barro que usaban para necesidades fisiológicas. Entonces había gente que tenía que caminar todo un día, no había luz eléctrica. O sea, si mucho de 6 a 7 de la noche la vela, va, porque no hay que gastar, mijo, no hay que gastar electricidad, apagar la vela. Se dormía la gente a las 6 y se levantaba cuando ya había luz. Y la comida, bueno, o sea, la situación de vida, la vida era una vida dura. Y si no era a labrar que iban, era a pescar. Hoy la gente, mire hermano, hoy nosotros vivimos bajo un mensaje de placer. El objetivo es la autosatisfacción total, el placer, ¿va? Nosotros no vivimos por nada, hay que comer, va, ojalá que tengamos para comer. No, nosotros no queremos solo comer, va, queremos comer rico, abundante. Queremos comer espectacular. Y entonces ahí nos sacan los anuncios en la tele, va usted, donde le ponen los anuncios para que a usted se le vayan los ojos, va. Entonces, y le presentan la pechugona de pollo campero, que cuando llegue es así, va usted. Entonces va, pero entonces, ¿a qué vamos? Que no, o sea, la vida de hoy, mi hermano, en medio de todo, la vida de hoy es una vida de estorbo a veces. Porque nosotros decimos, yo como quiera querido vivir en el tiempo de Jesucristo. Así pues. Sí, porque aquí abre usted el chorro y le llegó agua, ¿verdad? Bueno, aquí en la 1 de julio no, pero entonces, pero no, y en mi casa tampoco. Entonces, todo le llega, ¿va usted? Una vida súper cómoda. Mire cómo será, aquí entre nos, cómo será la mentalidad que ahora ya no solo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay Black Friday, usted sabe, ¿va? O sea, Black Friday, ¿va? O sea, negro viernes, ¿va? Traduciéndolo literalmente, ¿va? Usted no sabe de eso, ¿cómo no va a saber, va? Es que todo el mundo bajan los precios de las cosas y la gente sale a comprar. Pero los guatemaltecos, como somos más pilas, usted. Y tenemos que ver cómo le llegamos al bolsillo a los. Ya no, yo estaba viendo en el periódico en varios lugares que hoy, el que termina hoy no, si hoy no es viernes, va, era Black Weekend. ¿Qué le parece? Ni siquiera se les ocurrió poner en español, va, fin de semana negro, va, porque suena muy feo, va, como a velorio. No, es Black Weekend. Entonces, pero estaba leyendo, mi hermano, porque lo que salga en las noticias es con la gente se está peleando por las cosas que dan baratas, cosas que ni necesitan, va usted. ¿A qué voy con esto? Perdone que me detuve en eso. Una vida saturada de bienestar y de placer, va, es todo lo que sea para mí. Pero cuando Pedro ya le dio un recorrido, o sea, qué bueno, gracias a Dios, hermano, que llegue el agua, que hay luz, que hay smartphone, va usted, porque ahora no hay ni que encender la computadora, porque hay mucho trabajo. Que mire, ya no se tiene que meter ya no tiene que meter ni las direcciones electrónicas, porque ya las tiene en el teléfono con aplicaciones. Es una cosa increíble, va usted.
El otro día un hermano en Cristo, que Dios lo bendijo con su carrazo nuevo, un siervo de Dios, me subió a su carro esta semana ahí y me dice: yo te quiero enseñar algo. Y se puso a hablarle al carro, al carro. Y el carro tiene comandos de voz, control de temperatura, decía. Ordene, ¿a cuánto está? 21. Súbalo a 23. El aire caliente. Quiero oír radio. ¿Cuál? Bueno, tal vez estoy un poco chapín yo, pero más o menos así. Y de veras le preguntó cuál radio quería oír y él le dijo: hablado. Le dijo: quiero oír las, no sé, 90 y algo. Y la puso el carro. Y órdenes de encender las luces y cosas así. O sea, no tenemos ni que usar los dedos. Está riquísimo. Bueno, yo sí, yo ni los vidrios bajan, pero pero a lo que. Pero eso cuando no lo saluda, usted dice: el pastor, qué bárbaro, no me saludó. Es que no baja el vidrio, hermano. Y a veces de pena abro la puerta y hago así. Pero no va a pensar de que es porque. O sea, que me perdone, hermano Osvaldo ya sabe, porque siempre ando enfrente de él, ¿va? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esa es nuestra vida bios. Una vida de completo bienestar, acomodo. Nuestros hijos están creciendo en eso, ¿verdad? Creen que todo es así. Pero cuando Pedro le habló al Señor, la vida era una vida más dura, era una vida de pescador de madrugada. Una vida donde los de su familia tenían que todo un día para ir a traer un balde de agua. Donde los alimentos se reducían al trigo que cultivaban o al pescado. ¿Cuál tus cantidades navegables de azúcar, helados, pasteles y todo lo que hoy? ¿No? Y entonces, por el tipo de vida que ellos vivían, no era que anduvieran tratando de escapar, pero valoraban lo eterno. Y entonces él le dice: pero ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, esto me sonó ahí. Híjole, hermano, ya voy a tener que terminar y no he cubierto esto me sonó a mí porque fíjese que yo pensé nuevamente en si yo tuviera vida eterna aquí, como estoy viviendo. ¿Cuántas cosas haría usted? Y usted, ¿cuántas cosas si nosotros tuviésemos tiempo ilimitado aquí? Hermano, ¿se imagina cuántos libros compraría uno? ¿Cómo tomaría uno la vida si tuviera la eternidad aquí? Si uno no tuviera límites para vivir, ¿cuántas cosas planificaría? Esta la voy a hacer dentro de unos 200 años. Voy a dejar esto para dentro de unos 100, dentro de 150 vamos a hacer tal cosa. Bueno, diría uno: pues yo me voy a ir, que tengo ganas de conocer Alaska, me voy a ir a pie. ¿Va usted? Si total tengo vida eterna, no importa. Pero tristemente o gloriosamente no es así. Como la frase que acuñé uno de estos días enseñando es: algún día va a ser tu último día. Algún día. Tú vives tus días de forma diferente. Algún día va a ser tu último día. Entonces cobra sentido el valor de lo eterno. Y de Pedro diciéndole al Señor Jesús: Señor, ya nos está sacando, pero ¿y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, eso se lo dice más adelante. Entonces Jesucristo establece el principio: permanezcan en mí, porque yo lo soy, porque el que come mi carne tiene verdadera vida. Mi hermano, nosotros podemos tener vida bios o vida zoe. Y cuando nosotros participáramos de la mesa del Señor y nos
y pensémoslo de esa manera. Y la vida del Señor, porque Él dijo, el Señor lo que dijo fue: si permaneces en mí, yo permanezco en vosotros, tendréis verdadera vida. Hermano, si nosotros hacemos que la vida de Dios penetre en nuestra vida, mire, hermano, hay cosas que no van a cambiar, pero los que vamos a cambiar somos nosotros. Hay tragedias que nosotros vemos, pero cuando el Señor está dentro de nosotros en plenitud, ya Él viviendo mi vida, no hay problema, hombre, si eso lo vamos a ver. Hay tristezas o calamidades, circunstancias, que con la vida de Dios en nuestra vida nosotros vamos a decir: no, hombre, Dios Todopoderoso está en mí, Jesucristo vive en mí. Mi vida la vivo por lo que, de veras. Es más, quiere que le diga, hermano, con la plenitud de Dios en nosotros viviremos saciados, hasta saciados. Saciados. Mire, hay gente, hermano, de que cuando no. Mira, hay gente que come mucho porque tiene un vacío interior, hermano. Se llama ansiedad, ¿va? Y lo calma comiendo. Y hay otros que no lo calman con comida, ¿va? Hay gente que tiene un vacío interior y lo calma creyendo en las relaciones, va, y se hace novio de una, novio de otra, así. Tiene un vacío interior. O hay gente que se compensa de otra manera. Pero la vida de Cristo llegando a su vida. Por esos jóvenes, miren, este mensaje, nosotros ya grandes estamos entendiendo algunas cosas, pero ustedes jóvenes, dejen que la vida de Cristo penetre sus vidas en plenitud, que los llene, que los sature. Yo les decía ayer que yo estaba viendo a nuestra juventud ahí, porque habían como 6 iglesias, pero los jóvenes de aquí eran los que estaban ahí metidos con Dios y estábamos recibiendo la presencia. Mire, un momento dado así maravilloso, habían como 6 iglesias y estábamos ahí, clases, hasta venimos tarde, pero me bendijo tanto ver a los muchachos postrados y nosotros mismos, o sea, la vida de Dios en nuestra vida. La vida de Dios. Pero no quiero, ya me extendí mucho. El Señor estaba hablando: come mi carne, bebe mi sangre, mi vida va a pasar a ti, vas a tener verdadera vida. Hermano y hermana, la verdadera vida. Nosotros aquí no somos eternos, ¿verdad, hermano? No somos eternos. Hay una hermanita en Cristo que fue mi alumna, que anoche me llamaron, no es de aquí de la iglesia, fue mi alumna. Me llamaron anoche y me dicen: fíjate que se murió. Pues esa fue mi alumna. Le dije: sí, tenía 40 años, me dijeron. 40 años, pero sí, la vimos en una reunión, pero se murió. Porque nada le garantiza a nadie el día de mañana. Lea el periódico, se va a dar cuenta de que hoy amanecieron 14 personas muertas que ayer tenían vida. Y en el mundo, saber cuántas. Un tren que se descarriló en los Estados Unidos, un bus que chocó y no sé, mató no sé cuántos. O alguien que se tomó, como esta señorita que se tomó una medicina que no debía y le causó una reacción. O sea, cualquier cosa. La vida bios se acaba. Y la vida bios está bien, pero no hay como la vida Zoe. Entonces, Jesucristo, regresemos ahora entonces, principio para terminar y para que ministremos la mesa, y que usted crea, aplique fe, porque también depende de mí. Juan 6. Viene el Señor y les dice en el verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Hay gente cristiana que no tiene permanencia.
Porque si no participa de la naturaleza tarde o temprano, su permanencia es puesta en conflicto. Se puede alejar. Conocemos personas cristianas que una vez estuvieron el Señor y después ya nada que ver. Eso tiene que ver con la permanencia. Sí, pues yo me he encontrado hasta gente ex cristiana, a usted, que le dicen a uno, ay, no, ya le he testificado, no, ya no es esa mi onda, ustedes. Y usan los argumentos clásicos, ¿va? No, yo ya no voy con los hipócritas. De ver que así, una vez, mire hermano, porque la gente nunca se va por su culpa, ¿va? Siempre se va por culpa del pastor o de alguno de los de la iglesia, ¿va? Sí, no, hermano, rarísimo, casi inexistente alguien que diga, mire usted, ¿por qué se fue de esa iglesia? Porque soy un clavero problemático. Jamás usted. ¿Sí va? No. Es que ese pastor, usted. Es que esos líderes, esos ancianos, todos en esa iglesia son unos hipócritas. Lo digo una vez para que se acostumbre a la mentalidad, porque si usted le va a hablar en afuera, ya no va a la iglesia, es que todos son unos hipócritas. Y se lo pasan llevando a usted de pasito, ¿va? O como le dicen algunas hermanas, y usted todavía va ahí, pues. Y hasta bajan la cabeza así. Y usted que también, Dios mío, ¿dónde estaré metido? ¿Va? Terminemos mejor. Que Dios bendiga. Mi hermano, de esta iglesia, mientras el Señor me tiene pastoreando, aquí en este púlpito, que antes estaba allá, nadie me puede decir que yo me he subido a hablar de un nombre particular mal. Nadie. Aquí no hay nadie que pueda decir, el pastor se subió a hablar no sé quién porque se fue. No, nunca. Por la bendita gracia de Dios. Y aunque no nos la piden, bendecimos a la gente que se ha retirado de aquí para que el Señor les ayude y les prospere, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús. No, nosotros no estamos para bendecir, hermano, para bendecir. Así es, y no, hermano, de veras, si no es porque yo sea gran, pero así es como debe de ser, hermano. Entonces viene y el principio de permanencia es el Señor dice, participa de ella y cree, vas a permanecer en mí y yo voy a permanecer en ti. Tu vida espiritual, mira hermano, ahora no, solo para aclarar esto, la vida espiritual no es tener buenos cultos, oye, la vida espiritual es vivir las realidades de Dios. La palabra, la oración, la adoración, la comunión. Hay cosas que usted va a decir usted que no tiene, usted no tiene nada que hacer hoy. Siempre va a tener que hacer, porque Dios está siempre con usted y usted está siempre con el Señor. Y el deleite de las cosas espirituales satura su vida. Y ya tiene vida de Dios en usted, tiene vida de Cristo en usted. Finalizo diciendo para que ministremos la cena. Si usted se aburre del evangelio, su permanencia se desvinculó totalmente. Y no digo que sea solo la cena del Señor, no, pues hay muchas cosas, pero Jesucristo dijo, tu permanencia está ligada a comer mi carne y beber mi sangre. Y leamos el versículo siguiente, el 57, y terminemos. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Déjeme decirle esto, y a mí yo sé que estos versos usted se lo sabe, hermanos. Yo no estoy predicando aquí nada que usted no haya leído y no conozca, pero ¿sabe qué me impacta? Que Jesucristo agranda la iluminación que les está dando, y les dice, no solo eso, cuando ustedes participan o van a participar, el Padre viviente, oiga el término, cómo insiste en la vida, el Padre viviente, ahí está, porque como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come también vivirá por mí. El Padre y el Hijo se hacen conmigo en la comunión de la mesa. Vida de Cristo en mi vida. El verdadero Dios en mí. Si yo puedo creer eso, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Así con sus ojos cerrados. Así con sus ojos cerrados. Un momento, un momento. El misterio de la mesa es más mi actitud. La vida de Dios. Voy a orar mientras preparamos nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Hoy recibimos, Señor, el mensaje que tú nos diste en tu palabra, no el mensaje de un pastor, el mensaje de vida. No queremos hoy vivir una rutina. Tu vida, ¿qué vives? La pregunta es, ¿qué vives de Jesucristo? ¿Cuánto vive Jesucristo en ti? Yo quiero vivir la vida de Cristo, no religión. Permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Que yo y que me vaya, también vaya viviendo la vida de Dios. La vida de Dios. Como dijo aquel, alimenta mi mente, mis sentimientos, mi cuerpo de ti. Esta es la realidad de un evangelio glorioso que trasciende cualquier filosofía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Algún día todo terminará, Señor. Y yo entraré a la eternidad. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? Gracias, Señor. Vamos a orar por los elementos, preparando nuestro corazón y nuestra vida para recibir la mesa del Señor. Aleluya. Sí, amado Dios,
Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, agradeciéndote, Dios mío, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder recordar, Padre de gloria, ese sacrificio tan precioso, Señor, esa entrega, Señor, incondicional, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso y nos perdonas, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Padre de gloria. Y Señor, mi Dios, ayúdanos, Señor, a ser, Señor, agradable, Señor, delante de ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, bendiciendo, Señor, estos elementos, Señor, mi Dios, que simbolizan, Señor amado, el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Porque yo recibí del Señor, escribió Pablo, lo mismo que os he transmitido, que la noche en la cual el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió. Pueden repartir el pan, hermanos, y la copa. Es Jesús el pan de vida, hermano. Qué mensaje maravilloso. Participa de mí, come mi carne, bebe mi sangre. Y porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y vas a tener vida.
La vida gloriosa del misterioso Dios, eterno, inconmensurable, todopoderoso en mí. No falta nadie del pan y de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígales gracias al Señor un momento. Dígale gracias. Imagínese la naturaleza de Dios yéndose conmigo, como aquellos que creían que al comer la vida de su Dios penetraba en ellos, alimentando sus pensamientos, sus sentimientos y su cuerpo. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo mismo que os he enseñado, que la noche en la cual el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos todos del pan. Aplique fe, hermano, créalo. En ese misterio tú estás entrando en mí nuevamente. Tu fortaleza, tu grandeza en mí. La vida de Dios en mi vida. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Tomemos de la copa del pacto en el nombre del Señor Jesús. Tómese un momento para aplicar fe a lo que hemos hecho. Tómese un momento, porque todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él vuelva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es tu vida en mí, Cristo. Es tu vida en mí, Cristo. Tus pensamientos en mis pensamientos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.